¿Qué tal amigos? Les habla Alexander Gómez y vamos con la segunda parte de cómo hacer un texto animado como este. Se me ha olvidado decirles en la primera parte que pues obviamente ustedes pueden hacer un texto para ustedes o pueden hacer un texto para sus novias o para sus novios en el que diga un mensaje de amor con personajes. Pero pues bueno, vamos manos a la obra. Les voy a empezar a enseñar las técnicas que yo utilizo para que el texto parezca que está sobre o que pertenece a la imagen. Para eso pues primero lo voy a agrandar, entonces le damos control más, voy a agrandarla para que el texto se vea un poquito más grande y poder trabajar mejor. Entonces, primera técnica, como ustedes ven hay unas letras que están más arriba y otras que están más abajo, entonces yo voy a hacer esta técnica de colocar algunas letras como si estuvieran clavadas en el piso. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar un pedacito de letra. Al comienzo no va a parecer que estuviera ahí, pero ya más adelante lo vamos a ver que sí. Entonces, para eso tenemos que tener seleccionado el texto aquí muy claramente. Vamos y utilizamos el borrador y empezamos a borrar. Miren que aquí me aparece prohibido. Como les decía, me dice que si deseo rasterizar, le damos OK para que podamos borrar. Si aún así no pueden ustedes borrar, van, ya saben, a capa y le dan en rasterizar. En este caso la mía ya está rasterizada, solamente sería rasterizar capa. Entonces voy a borrarle una partecita de aquí abajo, ¿sí? En forma recta, si ustedes lo ven ya parece que estuviera clavada en el piso. Voy a quitarle una parte de aquí también, teniendo cuidado de no quitar la O. Aquí voy a quitar también un pedacito de la A. Aquí voy a quitarle otro pedazo a esta. Como les decía, son técnicas. Voy a terminar de quitarle a las letras. Ya terminé. Aquí, como lo ven ustedes, hay que tener cuidado porque miren el ángulo en el que yo le quité primero aquí hacia abajo y luego aquí hacia el frente. Ya parece que estuviera clavada, pero todavía no se ve. Le voy a dar control menos. Todavía ya parece un poquito más que estuviera, si ustedes se dan cuenta, ahora sí parece un poquito como si estuviera dentro de la imagen. Pero hay otra cosa que tenemos que utilizar para que nuestro cerebro vea que la imagen pertenece a esa parte de la casa, y para que el cerebro procese eso, lo que tenemos que hacer es hacerle sombra. Entonces hay dos técnicas para hacer sombra, se las voy a enseñar las dos. La primera es, entonces cogemos el texto, tenemos que tener seleccionado el texto, le damos control J para duplicar, aquí tenemos la copia, esa copia debe estar seleccionada, le damos control T para transformar. Y una vez que esté seleccionada así, le damos clic derecho y distorsionar. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Si colocamos el cursor en cualquiera de los cuadritos que sale, vamos a ver que se distorsiona obviamente el texto, ¿sí? Ya les digo para qué. Esa capa la voy a colocar debajo de la otra. ¿Qué quiero decir debajo? Pues que se vea, la distorsionada se vea como si estuviera detrás de la que no está distorsionada. Entonces la voy a mover hacia abajo. Le doy aquí en aceptar y la muevo hacia abajo, ¿sí? Para que quede debajo de la otra. Ya como ustedes ven, la que está distorsionada está detrás. Esta que está distorsionada, le damos clic derecho, opciones de fusión. Le damos aquí en superposición de colores. Lo seleccionamos, pero además tenemos que darle aquí para que se nos abran las opciones de superposición de colores. Como ustedes se dan cuenta, ya aparece una sombra, pero está roja. Entonces aquí le cambiamos el color a negro, seleccionamos el negro y le damos en OK. Le damos aquí en OK. Hay que tener cuidado porque tenemos que mirar cómo está la sombra de lo que tenemos acá. Tengo seleccionado nuevamente esa sombra y le doy control T para transformar. Nuevamente clic derecho, distorsionar, y seguimos distorsionándolo para que parezca una sombra. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Bueno, aquí habría que corregir estas cositas moviendo la sombra, ¿sí? Pero aquí habría que distorsionarla para que se agrandara. Entonces, como les decía, son simplemente unas técnicas. Digamos que la voy a dejar así. Le voy a dar aquí en aceptar, voy a achicar un poquito con control menos y ya se ve una sombra, ya parece que estuviera en la imagen, pero vamos a arreglar esa sombra porque si ustedes observan, la sombra de la casa está diferente a la sombra del texto, además está en diferente ángulo. Bueno, la verdad ya vi que no me va a servir esta sombra,
pero es simplemente la técnica, ¿sí? Para cuando a ustedes les sirva, le doy en aceptar y vamos a arreglar esa sombra. Si ustedes ven estas sombras, está más clarita, entonces ¿cómo arreglamos eso? Tenemos seleccionado la sombra y vamos aquí a opacidad, le damos clic aquí y movemos acá cambiando la opacidad. Por ejemplo, miren que ya se va apareciendo un poquito más. Voy a seguir moviendo la opacidad y pues voy a tratar de dejarla lo más parecida a esta sombra que está aquí. Listos, ya digamos que voy a dejarla así. Como ustedes se dan cuenta, ahora sí que el ojo lo va tomando como que el texto está y que parece que estuviera interactuando con el fondo. Bueno, esa es una forma de colocar la sombra. Voy a darle aquí para no ver esa sombra. Y les voy a enseñar la otra técnica para colocar una sombra, que es la que yo utilicé en el fondo. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a esta herramienta pluma, la seleccionamos y vamos a hacer un contorno donde debería estar la sombra, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero le damos una vez clic y vamos colocando la sombra donde debería estar. Aquí yo lo que estoy haciendo es mantener oprimido un poquito y dándole una cierta curvatura. Lo voy a hacer de rapidez. La sombra obviamente va a pasar por detrás del texto, entonces la voy a pasar por acá. Y una vez hayamos terminado la sombra, seleccionamos el primer puntico que nosotros colocamos. Aquí ya nos quedó donde va a aparecer la sombra. Entonces vamos aquí a trazados. Tenemos que seleccionar ese trazado. Vamos aquí a capas. Colocamos una capa nueva. ¿Para qué? Para que ese texto, esa sombra quede en una capa nueva. Entonces le damos aquí. Como se dan cuenta, creamos una capa nueva. Le voy a dar doble clic aquí y esa capa la voy a llamar sombra. Sombra 2, por ejemplo, por lo que es la segunda sombra que hago. Vamos aquí, tenemos que tener seleccionada la herramienta pluma. Le doy aquí en el trazado, le doy clic derecho, rellenar trazado, le doy en OK. Me apareció el trazado negro, ¿por qué? Porque yo previamente había colocado el negro aquí. Si a ustedes les aparece de otro color, pues cambian aquí. Entonces seleccionamos el color, le damos negro, le damos OK y nuevamente clic derecho, rellenar trazado, OK. ¿Para qué? Para que lo rellene de negro. Entonces, miren que la sombra está detrás del texto. O sea, no me dejen la sombra encima del texto porque si no se va a ver así, sino la sombra tiene que estar abajo del texto. Ya podemos ir aquí a trazados, ya ese trazado no me sirve para nada, lo voy a seleccionar y le doy suprimir. Voy otra vez aquí a capas y esta capa la voy a colocar nuevamente un poquito transparente, para eso le doy aquí en opacidad y jugamos nuevamente con la opacidad para que se parezca un poco más a la sombra que está ahí. Como se dan cuenta, parece que el texto estuviera colocado ahí. La otra técnica que yo utilicé, que no la voy a explicar en este momento, la otra técnica fue, como ustedes lo ven, colocarle como un poquito de pasto. Yo lo que hice fue lo mismo, busqué una imagen en la que hubiera pasto, que por aquí la tengo, esta imagen. ¿Sí? Aquí está unos pedacitos de pasto. Yo lo que hice fue quitarle el cielo, quitarle este pasto de abajo y dejar solamente un poquitico de pasto. ¿Para qué? Para colocárselo. Esta imagen también me serviría porque miren que Bart está agarrándose de un tronco, entonces podríamos colocarlo que se agarre de una letra, o que Marge está sentada sobre una letra. Podemos quitarle todo esto. Bueno, listos. Ahora vamos a empezar a colocar nuestros personajes. Entonces voy a darle aquí en archivo, colocar, y voy a colocar el personaje que yo ahorita arreglé, que fue este Bart. ¿Sí? Si ustedes lo ven, está detrás del texto. Lo voy a colocar, bueno, voy a darle aquí en aceptar y lo voy a colocar arriba del texto. ¿Para qué? Para que se vea sobre el texto. Bueno, vuelvo a decirles, yo les estoy enseñando, son técnicas para hacer sus fondos, porque pues la idea no es que hagan un fondo igual al mío, sino que pues obviamente ustedes y con su imaginación lo hagan muchísimo mejor. Bueno, voy a agrandar un poco la imagen, control más, y voy a seleccionar la imagen, Bart seleccionada, le doy control T para transformar,
Y pues la idea es que obviamente esté más pequeño, entonces mantengo la tecla Shift oprimida y aquí lo hago más pequeño. Lo voy a colocar aquí al pie de la casa como para mirar, obviamente todavía está muy grande, Shift y lo hago todavía más pequeño, bueno ahí, digamos que ahí ya, o incluso lo puedo hacer más pequeño, bueno como les decía, ustedes juegan como lo quieran colocar, le doy aquí en aceptar, pero obviamente miren que ahí parece que estuviera sentado en ¿dónde? En el tapete, yo lo quiero es sentado sobre las letras. Entonces vamos mirando sobre cuál lo podemos sentar. Voy a darle control T para transformar y lo muevo, por ejemplo, aquí encima de la J. Como ustedes se dan cuenta, parece que queda como bien. O aquí me queda bien encima de la B. Como se dan cuenta, por ejemplo, aquí habría que rotarlo un poquito. Voy a seleccionar aquí para que ya quede ahí. Voy a darle control más para que lo veamos mejor. Y como se dan cuenta ustedes, debería como quedar un poquito rotado, entonces le voy a dar control T para transformar y para rotarlo, entonces ya no tenemos el cursor aquí, sino en afuera, como ustedes se dan cuenta el cursor cambia y lo mantengo oprimido para rotar la imagen un poquito. La voy a rotar así y le doy aquí en aceptar. Si le doy control menos, ya se va a ver que Bart está sobre el texto. Bueno, obviamente esta imagen está muy sencilla de colocar. Por último les voy a enseñar cómo colocar otra imagen, como por ejemplo esta, ya es un poquito más complicada de colocar. Bueno, voy a darle a hacerla más pequeña, entonces Shift y la hago más pequeña. Bueno, supongamos que yo la quiero colocar así de pequeña. La idea es que hay una parte de Bart que está adelante de la letra y hay otra parte de Bart que está atrás. Voy a darle aquí en aceptar y agrando un poco, control más. Voy a enseñarles es cómo dejar una parte adelante y una parte atrás. Entonces control T para transformar. La idea es colocarlo lo mejor posible. Entonces miren que aquí esta parte tiene que quedar sobre la letra. Entonces la voy a colocar, a cuadrarlo para que quede bien, más o menos así. Pero la idea es que si ustedes observan, esta parte se supone que debe estar detrás de la letra. Voy a darle aquí a aceptar y pues la forma rápida de arreglarlo sería borrar esto. ¿Cómo se hace? Hay una forma muy sencilla para borrar una parte que es seleccionar el texto. Entonces, ¿dónde está mi texto? Aquí está el texto. Entonces lo que tenemos que hacer es con la tecla control oprimida seleccionamos el texto. Como ustedes se dan cuenta, se seleccionó el texto nada más. Y ahora vamos a seleccionar el Bart que está recostado y voy a borrar acá. ¿Para qué yo seleccioné el texto? Pues ¿por qué? Porque si yo le doy borrar y le doy borrar aquí afuera, bueno, aquí me falta rasterizar. ¿Listos? Si yo le doy borrar aquí afuera, no se me va a borrar ese Bart, a pesar de que lo tengo seleccionado. ¿Por qué? Porque solo se van a borrar las partes que están en las letras. Entonces hay que tener cuidado, no voy a borrar la mano, sino voy a borrar solamente esto. Y miren que es muy fácil. Ya por arte de magia, miren que quedó detrás, pero miren que aquí hay otra parte. Esos pies deberían estar detrás de la B, entonces también le doy borrar. Y automáticamente y como por arte de magia, control D para quitar la selección y por arte de magia miren que a pesar de que está de forma grande se ve muy bien. Le voy a dar control menos y ahí se ve muchísimo mejor que ese Bart. Ya voy a quitar este otro lo voy a dejar que no se vea. Ese Bart está de una forma, me quedó hasta muy chévere colocado abrazando la O. Ya obviamente podemos colocar otros personajes aquí a los lados. Aquí me falta colocarle sombra al Bart. Ya saben cómo hacerla. Ay, se me olvidaba una cosa. Esta sombra no importa que esté así muy definida. ¿Por qué? Porque las sombras en los Simpson son definidas. Pero otro arreglo que le puedo hacer a esa sombra, que se me olvidó decirles antes, voy a seleccionar la sombra. Lo que hacemos ahora es pixelarla un poco, para eso vamos a filtro, aquí le vamos a dar desenfocar, desenfoque gaussiano. De pronto no, si ustedes se dan cuenta, no sé si se dan cuenta qué es lo que está cambiando aquí. Miren que
Si le doy aquí, está definido. Y aquí lo que estoy haciendo es que no se defina tanto la sombra, porque una sombra nunca es bien marcada, sino es un poquito pixelada en las orillas. Entonces miren que la verdad se ve muchísimo mejor la sombra así pixelada. Y le damos clic en OK. Nuevamente pues ustedes juegan qué tan pixelada quieren la sombra. Y por último pues cómo vamos a guardar. Vamos aquí a archivo, guardar como. Y en este caso ya no lo vamos a guardar como PNG, sino como JPEG, el primero. Aquí le voy a dar fondo. Seleccionamos donde lo queremos guardar y le damos en guardar. Aquí le damos en OK y ya quedó guardado nuestro fondo. También pues si quieren ustedes editarlo simplemente le dan archivo guardar y lo guardamos en formato Photoshop. ¿Para qué? Para poder hacer los arreglos que queramos hacer después. Le doy aquí en OK. Esto era todo. Si les gustó el video los invito a que le den manita arriba, a que compartan, comenten, a que le den like al video y pues no siendo más, bye bye.